Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Intelexis Mujer, este espacio, esta media hora dedicada al bienestar de la salud femenina, acompañada siempre con mi staff de gente querida. Estoy aquí con Valeria Román. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido la semana? Muy bien, muy interesante, con muchas cosas. Escribiendo siempre. Siempre escribiendo, trabajando, aprendiendo mucho de los científicos y de los médicos. Interesante, interesante. Sí. Bueno, hablando de temas científicos, de temas médicos, es que hace un tiempo yo me dedicaba a trasplantes, hacía trasplantes renales y siempre estuve en el mundo de trasplantes, pero siempre decíamos que había dos cosas que se trasplantaban, que eran la cabeza y los órganos genitales, por un tema evidentemente ético. Sin embargo, si nos remontamos a la década del 50, del 60, en la antigua Rusia, cuando competía con el espacio con Estados Unidos, había un médico ahí, Vladimir Lemikov, que experimentaba con animales haciendo trasplante de cabeza. Y ahí, si la gente googlea y busca Vladimir Lemikov, va a ingresar en unas películas realmente impresionantes donde este hombre hacía de noche experimentos, donde agarraba un perro y le ponía la cabeza a otro perrito, y uno veía en esa peliculita los dos cabecitas tomando leche al otro día. Vivían poco tiempo y cuando los estadounidenses vieron que Lemikov estaba trabajando en esto, también un neurocirujano llamado White, de apellido, comenzó con experimentos en monos en los Estados Unidos, haciendo trasplantes de cabezas. Los monos se despertaban, respondían a estímulos como a los golpes, pero el cuerpo estaba muerto y al poco tiempo esos monos también fallecían. Parecía impensado hablar de esto hasta hace poco, el trasplante de cabeza. Sin embargo, el ruso Valery Spiridonov, que es una persona que tiene una enfermedad medular importante y tiene una atrofia medular espinal, y esto le provoca una parálisis generalizada, salvo en su cabeza y sus manos. Hay un médico italiano, Sergio Canevaro, que hace un tiempo desarrolló una sustancia, el etilenglicol, y realizó en una paciente una experiencia que le permitió a una paciente joven con lesión medular poder moverse. Está cuestionado bastante Sergio Canevaro, pero sin embargo él está trabajando intensamente en China con este tipo de proyectos de trasplante de cabeza. Parece ciencia ficción, parece realmente sorprendente que esto pueda llegar a realizarse. Sucede que el ruso Valery tiene un cerebro intacto, sano, pero su cuerpo no responde. La propuesta es pasar un cerebro sano que se conserve a un cuerpo cerebro sano, exactamente. ruso, ¿no? Una persona que haya sufrido un accidente y esté en muerte cerebral, ese cuerpo está funcionalmente bien, y trasplantarlo a la cabeza del ruso Valery. Vale decir que esto va a tener dentro de pocos días, el 12 a 13 de junio, hay un congreso en Chicago, donde Sergio Canevaro va a presentar su experiencia en trasplante de cabeza y en reparaciones de la médula espinal. Deseamos, por supuesto, que el señor Canevaro, el doctor Canevaro, tenga éxito con su experiencia, porque podría hacer caminar, no dejemos de lado el trasplante de cabeza, a muchísimas personas que realmente necesitan este tipo de tecnología. Sí, claro, es un gran desafío que el cuerpo acepte, que esa cabeza acepte ese cuerpo, y también que psicológicamente la persona acepte todo sería algo un tremendo. Cuerpo de otra persona. Algo ¿no? tremendo. Son grandes desafíos. Grandes desafíos. Valeria, contanos tu columna. Mira, hoy estamos con otra paciente, pero que también de alguna manera ayudó al avance científico. Sin quererlo, sin consentirlo. Y es el caso de Enriqueta Lacks, una señora que quizás la mayoría de la gente desconoce, que la vemos en pantalla. Es una señora que había nacido en 1921 en Estados Unidos, era afroamericana, y resulta que cuando tenía 30 años, tenía 5 hijos y le diagnostican un cáncer de cuello uterino avanzado. Se atiende en el hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, y ahí, sin pedirle su consentimiento, el médico que la atiende le extrae células de su tumor, ¿no? De su carcinoma. Sí. Entonces, resulta que después le dan un tratamiento de radioterapia, no tiene éxito y la señora muere. Pero, ¿qué pasa? Estas células que a Enriqueta le sacaron sin su consentimiento, son preservadas por el mismo médico e investigador científico, y encuentran que hay una característica que es, se dividen y son inmortales, nunca se mueren esas células. Tiene apoptosis, fenómeno de muerte. Claro, entonces estas células, él las catalogó, les puso un nombre que se llaman ELA, por las iniciales de la misma paciente en inglés,
HELA. Y a partir de ahí empiezan a hacer un montón de investigaciones y, por ejemplo, Salks, que es el que desarrolla la vacuna contra la poliomielitis, usó estas células de esta mujer para hacer las investigaciones. Y desde entonces estas células se fueron como compartiendo, multiplicando, y hay en la mayoría de los laboratorios del mundo. Las células estas han servido a muchos de los avances que muchos hemos gozado. Sí. Por ejemplo, se han aplicado el tema de cáncer, a SIDA, a distintas, incluso se han aplicado para ver cuánto adhiere la piel a adhesivos, por ejemplo, a cosméticos. Me imagino también el desarrollo de las vacunas contra el HPV, supongo. Imagino. Sí, muchas de las investigaciones usan estas células HeLa y también han derivado en 11.000 patentes. Increíble. Increíble. De alguna manera, estas células le permitieron ganar millones de pesos, de dólares, a mucha gente en el mundo. Pero bueno, nos muestra dos cosas. Primero, que alguien donando algo de su cuerpo puede hacer una gran contribución a la ciencia. Seguramente. Pero por otro lado, nos llama la atención sobre cuando uno está en una situación médico-paciente, tiene que dar, o el médico o el investigador científico, le tiene que pedir el consentimiento informado a su paciente, ¿no? Buenísimo. Hablando de avances en la ciencia y la farmacología, vos sabés que estuve hace poco tiempo en Colombia, en Barranquilla, en un congreso panamericano de artritis reumatoide. Allí entrevisté a un doctor, a Freddy Fachin, y le preguntaba acerca de los medicamentos biológicos. Realmente una revolución en el mundo de la farmacología. ¿Vemos la nota? Dale, va. Señor director, por favor, la nota. Doctor, ¿qué es un medicamento biológico? Guillermo, un medicamento biológico es aquel medicamento que proviene de un sistema biológico, como su nombre mismo lo dice. Un sistema biológico es un sistema constituido por un elemento vivo. Al final del camino, eso es lo que está dentro de la raíz de la propia palabra biológico. Hay una serie de implicaciones que tiene el hecho de ser precisamente biológico, y viene del hecho de dónde vienen estos medicamentos, precisamente de esos sistemas biológicos. Así como en los medicamentos de síntesis existen las copias y los medicamentos genéricos, ¿qué pasa con los medicamentos biológicos? ¿Existen copias o genéricos de ellos y cómo se llama esto? Sí, en el caso de los genéricos es importante para poder crear el contexto necesario de lo que son lo que llamamos copias de un producto biológico. Recordemos que el producto genérico es un producto de síntesis química, es una copia idéntica de un producto de síntesis química. ¿Qué pasa en el campo de los biológicos? En el campo de biológicos pasa lo mismo. Los productos, expira su patente, ya pueden ser sometidos a competencia con otros productos, que es totalmente válido participar en un mercado, pero siempre va a haber un aspecto del proceso de manufactura de cualquier producto, incluyendo productos biológicos, que no va a ser público, no va a ser conocido por otra u otras compañías que quieran seguir un proceso de manufactura similar para obtener un producto similar a ese producto innovador. Por lo tanto, si ligamos la sensibilidad a condiciones ambientales con las diferencias necesarias que va a haber en los procesos de manufactura entre las distintas compañías de biosimilares entre sí y a su vez con la del producto innovador, va a dar como resultado que, a diferencia del genérico, que es idéntico, en el caso de los biológicos a lo que puedes aspirar es a que sea altamente similar. Los productos biológicos, los biosimilares, requieren estudios clínicos logrando que seguridad y eficacia como los productos de síntesis. ¿Hay estudios clínicos que deben hacerse en pacientes antes de largarse al mercado? Interesante la pregunta que haces, porque precisamente partiendo de estas diferencias que hay entre lo que es un fármaco de síntesis química y sus genéricos, y los fármacos biológicos y los biosimilares, hay requerimientos desde el punto de vista regulatorio, que es a lo que te refieres, que son diferentes en los dos casos. Pero incluso en el mundo de los genéricos, que es un mundo de fármacos más simples, más pequeños, menos complejos, es necesario hacer en la mayoría de ellos algún tipo de estudio clínico que se llaman estudios de bioequivalencia. Tú necesitas corroborar que no solamente hay identicalidad estructural y de calidad de propiedades físico-químicas, sino también, una vez que ese producto se da a un paciente, se comportan desde el punto de vista de absorción, de distribución,
de cómo se metaboliza o cómo se procesa ese producto en el cuerpo y su eliminación de una manera altamente similar. Si consideramos que el producto biológico, como dije anteriormente, no es idéntico, sino es altamente similar o aspira a ser altamente similar, de que son productos pueden variar en distintos aspectos, se hace incluso más necesario la realización de estudios clínicos directamente comparativos. Una persona que ha comenzado un tratamiento con un medicamento biológico innovador y que discontinúa ese medicamento y comienza con un biosimilar, ¿puede tener alguna alteración en su resultado final y en su metabolismo en esa persona? La evidencia que tenemos actualmente, Guillermo, no permite que desde el punto de vista científico nosotros podamos llegar a una conclusión sobre si este acto médico, que es el de cambiar de un producto a otro, especialmente en un paciente estable, un paciente que le va bien con el medicamento, realmente no vaya a tener algún tipo de consecuencia clínica. El paradigma de la biosimilaridad es diferente, no hay identicalidad, por lo tanto la asunción de que vamos a tener exactamente el mismo resultado clínico basado solamente en que haya una similaridad analítica no es válida y probablemente se va a necesitar de un estudio o estudios adicionales tanto de calidad, especialmente clínicos, que realmente le den la seguridad al médico cuando va a tomar una decisión terapéutica de que ese fármaco puede ser cambiado o sustituido por otro. Si empezaste en un biosimilar, lo puedas cambiar de una manera segura y eficaz a un producto innovador o viceversa, porque esto funciona en ambas vías. Muchas gracias, doctor. Guillermo, siempre un placer. Le agradecemos al doctor Freddy Fachín por su conocimiento y su calidez en esta nota. Después de esta pequeña tanda, volvemos al estudio con el licenciado Diego Barón, que nos va a contar acerca de los recaudos que debemos tomar cuando viajamos con respecto al seguro de asistencia al viajero. Pequeña tanda y enseguida volvemos. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Viste que a todo lo que está buenísimo le ponemos un re? Villavicencio también lo hace. ¿Será porque repensamos lo que ya estaba pensado? ¿Será porque replanteamos lo que ya estaba planteado? ¿O será porque reconstruir es tan importante como construir? Por eso se le puso Re Botella a la primera botella de Villavicencio, que está hecha en un 50% de botellas recicladas. Todas las rebotellas reducen el impacto ambiental. Elegilas. Cuidar el medio ambiente está re bueno. Villavicencio. Dale un giro a tu mundo. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud.
Hace pocos días nos enterábamos por los medios que una mujer que había viajado con su hija en un viaje de placer hacia el Caribe tuvo un episodio de salud muy importante que la llevó a instalarse en una isla en Jamaica y ser operada allí. Allí se complicó la situación, quiso volver a la República Argentina y empezamos a ver que existían diversos tipos de problemas y que había mucha confusión en la gente con lo que era el sistema de atención al viajero. Estamos aquí con Diego Barón, que es director de marketing de Universal Assistance, y le vamos a preguntar, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué recaudos debe tomar una persona cuando viaja al extranjero o cuando viaja dentro de la Argentina? Primero, lo más importante es contratar una asistencia al viajero. ¿Por qué? Uno cuando viaja, cuando está fuera de su ciudad de residencia, se expone a un montón de situaciones que son diferentes a las que normalmente está acostumbrado a enfrentar, como por ejemplo un clima, una alimentación, una actividad, situaciones que lógicamente pueden generarle un problema al pasajero que en un lugar alejado, desconocido, puede ser difícil de solucionar. Pero viste que hay una situación en la cual uno le pregunta a la gente, ¿llevas seguro de asistencia al viajero? Y dice, no, yo tengo tarjeta de crédito y tengo una cobertura, o tengo una obra social y tengo cobertura de asistencia al viajero. Entonces, ahí viene esa duda, esa pregunta, si es lo mismo tener esa tarjeta de crédito o hay que contratar adicionalmente una asistencia al viajero. Las coberturas que dan las tarjetas de crédito o las prepagas son buenas coberturas, ¿sí? Son montos de cobertura buenos, suficientes para más del 90% de los casos que normalmente se generan en el exterior. ¿Cuáles son los casos? Que son casos menores, una gripe, un problema digestivo, algún corte, algo de fácil resolución, ¿sí? Donde el monto de cobertura que tienen a través de esa tarjeta de crédito es suficiente. Lógicamente, hay un porcentaje de casos que son los menores, donde sí tal vez se habla de una cirugía, de internación, hasta un traslado sanitario, donde lógicamente el pasajero necesita una cobertura mayor. ¿Qué historias hay dentro de tu empresa, ¿no? de personas que hayan quedado en el extranjero complicado por esta situación? Porque la verdad, lo que pasa en Argentina no pasa en muchos lugares del mundo. Acá baja cualquier persona de un barco que viene de cualquier lugar del mundo y esa persona tiene acceso a una cirugía de manera gratuita por un hospital público y es asistido. ¿Qué has visto en este tiempo dentro de tu experiencia dentro de la compañía? A ver, como antes te comentaba, son los menos los casos donde se llega a una situación límite de cirugía o de traslado sanitario. Hay casos, lógicamente hay casos donde tal vez el sistema de salud del destino donde está el pasajero es muy precario, es muy limitado y no es buena la atención médica que pueda recibir y sí o sí hay que decidir hacer un traslado, ya sea terrestre o aéreo, ¿sí? Pero la realidad es que normalmente el pasajero, por suerte, cuando viaja no tiene problemas y si los tiene son menores. ¿Y cómo asegurarse que la empresa, no sé si tienen algún control de que la empresa te venda un seguro médico por X cobertura sí, y que realmente después que estás en el lugar y tenés el problema, realmente la empresa cubra lo que dijo, lo que prometió, ¿no? Es importante que el pasajero, previo a un viaje, haga una investigación sobre qué diferentes coberturas existen, ¿sí? Y sobre todo que tenga en cuenta, de acuerdo al destino donde va a ir, digamos, qué cobertura le es suficiente o insuficiente según el costo de salud de ese destino. Por ejemplo, un destino como Estados Unidos, ¿sí? Donde el costo de la salud es muy elevado, lógicamente frente a una situación menor, cualquier cobertura va a poder, digamos, va a ser suficiente para solucionarlo, pero frente a un problema de mediana gravedad o un problema grave realmente, si no tiene una cobertura realmente muy buena, no va a ser suficiente. Entonces, es necesario hacer una investigación pequeña, breve, consultar sobre qué cobertura es suficiente o insuficiente de acuerdo al destino que el pasajero va a enfrentar. Ahora, hablamos de $20.000, que sería un monto adecuado para la patología más frecuente en el viaje. Pero ¿cuál sería el monto que uno debería asegurar y cuánto cuesta eso, ¿no? O sea, ¿es muy costoso? No quiero que me digas en detalle exacto cuánto es, pero aproximadamente. Primero, la asistencia al viajero es lo más económico que un pasajero va a gastar, digamos, frente a un viaje, ¿sí? Cuando uno compara el costo de asistencia con el costo total de un viaje, nunca supera el 5% del costo del viaje.
¿sí? Cuando lo compara contra el aéreo, contra el hotel, contra la gastronomía, contra los gastos, digamos, que un pasajero tiene en destino, la asistencia de viajero no es más del 5% del costo total de un viaje. Y no tenerlo, lógicamente, puede generar un gran problema, primero de salud, ¿sí? Que es lo más importante, y después, lógicamente, puede generar un problema económico. Hoy una cobertura buena es una cobertura de alrededor de, de $20.000, es una buena cobertura para solucionar cualquier problema tranquilo, sencillo, ¿sí? Frente a un problema un poco más grave, habría que hablar de coberturas de arriba de $60.000, donde el pasajero realmente está tranquilo para enfrentar una cirugía o posibles días de internación. El paciente, cuando va a atenderse a través de estos sistemas de salud, ¿tiene que pagar y después es reintegrado el dinero o directamente la empresa cubre ese importe? Es una muy buena pregunta. Es importante, primero, que el pasajero sepa que frente a un problema tiene que primero llamarnos por teléfono, ¿sí? No tiene que recurrir por sus medios a un centro médico. Sí o sí tiene que llamarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una central de operaciones especializada, ¿sí?, en brindar la mejor solución. Y que a veces la mejor solución no es ir a un centro médico, puede ser que un médico vaya hasta el hotel donde está el pasajero, o no ir a un centro médico de gran tamaño, sino un centro médico mediano, de acuerdo a la patología, al problema que el pasajero tenga, va a ser la derivación, el consejo que nosotros vamos a darle al pasajero. Eso es fundamental. Y siguiendo con la pregunta, el pasajero no tiene que pagar nada en destino. El pasajero ya, antes de viajar, compró su asistencia de viajero que le va a cubrir todos los costos relacionados al problema que tenga. Excelente, Diego, gracias, clarísimo como siempre, muy Gracias amable. por Gracias por acompañarnos siempre en Interexis Mujer. Muchísimas Muy amable. gracias. Hasta luego. Después de esta pequeña tanda volvemos al estudio del doctor Camburian y vamos a hablar acerca de accidentes domésticos en pequeños. No se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Cuando un médico presta asistencia a una guardia pediátrica, se va a encontrar seguramente con patologías muy variadas. Pero una muy importante y muy frecuente son las lesiones domésticas. Estamos aquí con el doctor Camburian, director del Hospital Pediátrico de Malvinas Argentinas, nos va a contar acerca de este tipo de lesiones. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Súper importante porque si uno, digamos, primero porque el 100% de ellas son prevenibles. Uno puede evitar 100%, el 100% de las lesiones domésticas, siempre y cuando uno las conozca. Porque si uno no las conoce, ocurren. Claro. Y como dicen todas las mamás que vienen a la consulta, fue un segundo. Sí. Bueno, yo te invito a que juguemos un poco y recorramos 2 o 3 ambientes de una casa. Entonces, si vamos a una casa y entramos en la cocina, lo primero que vamos a ver es la heladera con un enchufe acá. Ese enchufe está muy al alcance de ese chico, o acá, en el piso, ¿no? Los enchufes hoy últimamente están al borde del zócalo para que no se vean. Bueno, esto no debe ser así, el enchufe tiene que estar elevado, muy por encima del nivel de la heladera. Después está la cocina, y en la cocina seguramente va a haber una sartén con el mango para afuera en la primera hornalla, porque ahí se hacen las milanesas, siempre en casa ahí se hacen las milanesas, y es muy probable que el chico de la casa vaya agarrar el mango de esa sartén y ese aceite caliente va a caer en el cuerpo de ese chico con lesiones extremadamente graves hasta mortales. Tremendo. Te invito a que pasemos al living, al lado. Justo ahí hay una mesa hermosa con un borde de vidrio precioso. Seguramente ese chico va a ir ahí corriendo a buscar la pelota que está abajo y el vidrio le va a hacer un tajo grande en la cabeza y a veces hasta alguna fractura de cráneo.
Lo mismo va a suceder si el televisor grande está en una mesada que no está muy bien sujetada, entonces el chico se va a ir a colgar porque va a ir a querer tocar a ese Bob Esponja que está ahí en la tele y ese televisor se le va a caer en la cabeza, indefectiblemente. ¿Quién tiene más accidentes? ¿Los chiquitos que no caminan o los que caminan? No, los que al año es el momento clave de los accidentes domésticos porque ahí empiezan a deambular y son... ellos experimentan y buscan y buscan y buscan y van a ir al lugar indicado. Ahora, ¿hay conciencia de la población argentina acerca de este tipo de accidentes? No, verdaderamente no. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital de Malvinas Argentinas, donde yo trabajo, recibimos en la última semana 3 chicos que digamos, se sumergieron en una pileta y uno de ellos en una bañera de bebé. Y se ahogaron y la verdad que sufrieron algunos de ellos lesiones extremadamente graves. Todavía algunos están en la terapia intensiva extremadamente graves. Y la verdad es que no hay conciencia porque una mamá por ahí pone a su bebé a bañar y para ir a buscar el jabón lo deja sentadito en la bañera y en 2 centímetros de agua un bebé puede ahogarse. De esto no hay conciencia, de las cosas mínimas que pueden provocar accidentes graves. ¿Y qué pasa con la gente que tiene animales, perros? Sí. Que el perro estaba hacía 5 años y el chiquito nació ahora. ¿Qué pasa con bueno, eso? los Rottweiler, los Pitbull, que son perros lindos para un adulto, son peligrosos para los chicos y son peligrosos para los adultos. Hay perros recomendados, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda determinadas razas, como el Golden, por ejemplo, que son perros muy compañeros de los chicos y son... Sí, igual son un poco brutos, ¿no? Son Muchas veces brutos. cuando lo ven al chiquito se le van encima y lo terminan volteando. Exactamente. ¿Cómo hacemos para concientizar? Nos queda muy poco tiempo para concientizar a la población acerca de los daños que puede haber en la casa, involuntarios, por supuesto. Uno no tiene que convertir la casa en un búnker y cambiar toda la estructura de la casa, ¿no? Pero sí tiene que ser consciente de dónde está el peligro. Si uno es consciente de dónde está el peligro, seguramente en ese lugar vamos a prestar más atención. Seguramente hoy a la noche las mamás van a ir a mirar la tele y si esa tele no está en un lugar bien sujeto, probablemente lo vayan a sujetar mejor o cuando el chico esté ahí van a estar mirándolo. Perfecto. Gracias, Carlos, como siempre, muy claro. Por favor. Nos vemos el jueves que viene, 19 horas, aquí en Interexis Mujer. Muchas gracias. Buenas tardes.